En el video anterior analizamos ejemplos donde se aplicaba la prueba de la integral y mencionábamos que cuando la serie es convergente, pues una de las cosas que es de interés es calcular su suma. Cuando aplico prueba de la integral no puedo calcular una suma exacta, lo que puedo hacer es calcular una suma aproximada. Toda suma parcial que nosotros realizamos de una serie se considera una aproximación de su suma real, ya que recuerda que el límite de la enésima suma parcial cuando n tiende a infinito es igual a s, que es la suma de la serie. Evidentemente, entre más términos vaya sumando, mejor es la aproximación a esa suma. Imaginemos que tú ya calculaste una suma parcial n. Como es aproximada, te interesaría también estimar cuál es el error que estás cometiendo. A ese error se le va a denominar residuo. Es decir, que para calcular una aproximación de la suma, lo que voy a hacer es pues ir añadiendo, ir sumando una serie de términos, tantos como nosotros queramos. Y la otra cosa que hay que pues dar como complemento es el error de esa estimación utilizando tal cantidad de términos. Ahora, ¿cómo voy a determinar cuál es el valor de ese residuo, es decir, de ese error de aproximación? Lo puedes hacer de la siguiente manera. El residuo va a ser equivalente a la suma exacta menos la suma aproximada. Recuerda que S en realidad vendría a ser la suma de los términos A1 más A2 y así hasta que llego al término AN. Pero después del término AN continúa el término AN más 1, el término AN más 2, el término AN más 3 y así sucesivamente. Cuando hablas de la suma parcial n, recuerda que lo que estás haciendo es sumar el término A1 más el término A2 más el término A3 y así hasta que alcanzamos el término AN. Así que si tú restas la suma exacta menos la aproximada, ¿qué va a pasar con los términos? Pues estos términos que tienes aquí se van a cancelar hasta llegar al término AN. ¿Y qué es lo que va a quedar? Pues los términos se continúan de a n, es decir, a n más 1, a n más 2, a n más 3 y al infinito. De ahí que digamos que el residuo es equivalente a esta suma de términos. Ahora bien, como yo ya sé que esto es lo que representa a mi residuo, pues me voy a apoyar de las figuras que trabajamos anteriormente cuando hablamos de la demostración de esta prueba y voy a denotar las siguientes desigualdades. Supón que para la función y igual a f de x, yo dibujo rectángulos inscritos. Voy a fijarme en la definición de Rn, que es el residuo. La suma de los términos a n más 1, a n más 2, etcétera, etcétera, observa que geométricamente es menor o igual que la integral que tú calcularías de n hacia el infinito. Así que puedes plantear esta desigualdad. Rn es menor o igual que la integral de n a infinito de f de x diferencial x. Ahora imagina que tú los dibujas circunscritos. Será lógico que ahora, pues el residuo va a ser una cantidad mayor que la integral que tú calcules de n más 1 hacia infinito. Acabas de encontrar un acotamiento para tu residuo. El teorema 13 nos dice que si la serie converge, utilizando la prueba de la integral, el residuo, que equivale a suma exacta menos suma aproximada, queda acotado de la siguiente manera. Es menor o igual que la integral de n a infinito y mayor o igual que la integral de n más 1 hasta infinito. A través de esto tú podrías acotar el residuo y decir a qué va a ser mayor o igual y menor o igual. Usualmente nosotros nos fijamos en esta parte de la desigualdad porque esa es la que te indica pues el mayor error que podrías cometer. Por ejemplo, se nos pide para este caso dar una aproximación a la suma de esta serie, que se utilicen los primeros 10 términos para ese objetivo. Posteriormente, que se estime cuál es el error de la aproximación y que se determine cuántos términos vamos a requerir para asegurar que la suma difiera del valor de la serie menos de 0.0005. Lo vamos a hacer. Ahora, para que yo pueda estimar la suma de la serie, primero voy a ver si esta serie es convergente. De hecho, lo es. Si en este punto tú ya realizaste el ejemplo que dejamos en el video anterior, es muy parecido a este de acá. Así que si el otro fue convergente, pues este también lo será. Pero bueno, aplicamos la prueba de la integral.
Verifico que la función sea positiva, continua y decreciente. El primer paso o el primer punto lo cumple, es continua porque el único valor donde no existe esta función o donde no existiría la función en términos de x, que sería 1 sobre x cúbica, pues sería en 0. Ahora veo si mi función es positiva. Sí lo es, porque recuerda que los x que tú vas a tomar pues siempre son cantidades positivas. Es decreciente, también es decreciente. Por simple inspección observas que el denominador es el que crece. Por lo tanto, esto va tendiendo hacia 0, es decir, decrece. Cumplió la prueba, aplico la integral. Hago límite cuando t tiende a infinito, del integral que va de 1 hasta t, del diferencial de x sobre x al cubo. Integra normalmente, eso será el límite, cuando t tiende a infinito, de menos 1 sobre 2 veces x cuadrada, a evaluarse de 1 hasta t. Ya tenemos este resultado. Procedo a evaluar límite superior menos límite inferior. El superior es t, por lo tanto te queda menos 1 sobre 2 veces t cuadrada, inferior menos por menos más 1 sobre 2. Y como puedes observar, ya que t tiende a infinito, este límite se va a ir hacia 0. Y el resultado de este, por ser constante, será 1/2. Así que, en efecto, nuestra serie va a ser convergente, puesto que la integral impropia también lo fue. Ahora, como ya sé que sí es convergente, voy a aproximar la suma de la serie. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me indican que voy a utilizar 10 términos, así que voy a calcular la suma parcial 10. La suma parcial 10 vendría a ser sumar o a generar la sumatoria de n igual a 1 hasta 10 de 1 sobre n cúbica, es decir, vas a hacer 1 sobre 1 al cubo más 1 sobre 2 al cubo y así hasta que termines con 1 sobre 10 al cubo. Si tú metes esto a tu calculadora, el resultado va a ser aproximadamente igual a 1.1975. Tú lo puedes probar en tu calculadora. Ahora, ya tengo el resultado aproximado de mi enésima suma parcial, pero recuerda, esto es una aproximación de la suma real y tú quieres conocer cuál es el error que cometes al utilizar dicha estimación. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, me voy a apoyar en la desigualdad del teorema 3. Recuerda que pues me voy a fijar principalmente en esta porque es la que me acota en la parte superior. Así que, en otras palabras, tú quieres saber cuál es el residuo cuando utilizas 10 términos. Según la desigualdad, R10 es una cantidad menor o igual que la integral que va de 10 a infinito de f de x diferencial x. Claro que tú esa integral ya la resolviste, es esta de acá, así que voy a cambiar pues nada más datos. Para esta integral tú sabes que el término que tienes aquí se va a hacer 0. Lo que va a cambiar es el límite inferior. Aquí era 1, aquí va a ser 10. Así que, pues en otras palabras, R10 va a ser una cantidad menor o igual que 1 sobre 2 veces 10 al cuadrado. Es decir, R10 va a ser menor o igual que 1 sobre 200, que pues ya haciendo operaciones va a pasar a ser equivalente a 0.005. Es decir, que cuando tú utilizas 10 términos para aproximar la suma, tu error es una cantidad menor que 0.005, menor o igual. Ahora, ya tengo entonces el error de aproximación del inciso A y la suma parcial aproximada. Vamos con inciso B. El inciso B me dice que determine cuántos términos debo sumar para que la suma difiera del valor de la serie menos que esta cantidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Como aquí desconozco el número de términos, me voy a apoyar en la desigualdad que tengo acá. Es decir, Rn es una cantidad menor o igual que la integral de n infinito de f de x diferencial x. Aunque recuerda que esto tú ya lo resolviste. Y si cambiamos por ahí datos, pues en vez de tener menos 1 sobre 2 por 1 al cuadrado, pasarías a obtener menos 1, menos por menos se hizo más, y obtendrías en realidad, vamos a corregir,
1 sobre 2n cuadrada. Es decir, tu residuo es menor o igual que esta cantidad. Ahora, ¿qué quieres que suceda? Bueno, tú quieres que ese residuo sea menor que esto de acá, lo que te indican aquí. Voy a tomar el término que me acota el residuo, que es 1 sobre 2n cuadrada, y entonces lo voy a hacer menor que 0.0005. Vamos a despejar. Eso pasaría a ser 1 menor que 0.001 n cuadrada. Y n cuadrada pasaría a ser una cantidad mayor que 1 sobre 0.001. Aplica raíz cuadrada. N será mayor que 1 sobre 0.001 y eso le vas a aplicar la raíz. Si tú metes esto a tu calculadora, aproximadamente obtendrás 31.6. Así que n debe ser una cantidad mayor que 31.6. En otras palabras, para que nosotros obtengamos pues, un error menor a esta cantidad, va a ser necesario que sumes 32 términos, porque es lógico que no puedes sumar 31.6 términos. Nos vamos al entero y obtenemos 32. Y de esta manera, pues hemos determinado lo que nos pide este ejemplo. Ahora bien, revisemos otra cosa importante. Hay una manera todavía mejor de aproximar el valor de la suma de nuestra serie y es a través del siguiente acotamiento. Regresando a la idea que teníamos para el residuo, habíamos dicho que el residuo se acotaba a través de estas integrales. Ahora, si tú al residuo le sumas la enésima suma parcial, es decir, haces Sn más este término y lo aplicas a los dos lados de la desigualdad, lo que vas a obtener aquí como resultado es la suma de la serie, es decir, acabas de generar un acotamiento para dicho valor. En otras palabras, la suma de la serie es menor o igual que la integral de n infinito de f de x diferencial x más la enésima suma parcial y es mayor o igual que la enésima suma parcial más la integral de n más 1 hasta infinito de f de x diferencial x. Vamos a utilizar esa expresión para aproximar el valor de la suma. Con 10 términos se nos pide estimar cuál es la suma de esta serie, que es la que acabamos de trabajar. De acuerdo con el acotamiento, lo que hacemos es, establezco S10, que son los términos que voy a utilizar, más la integral que va de 10 más 1, que son 11, hasta infinito, del diferencial de x sobre x cúbica. Y todo esto menor o igual que S y menor o igual que la integral que va de 10 hasta infinito, del diferencial de x sobre x al cubo más la enésima suma parcial, que aquí es la suma parcial 10. Esta integral ya se resolvió previamente. Recuerda que obtuvimos como resultado 1 sobre 2 veces x al cuadrado. Menos 1 sobre 2 veces x al cuadrado. Bueno, si tú reutilizas este resultado y haces la evaluación de 11 a infinito, tal y como lo vemos en integrales impropias, lo que vas a obtener es esto. La suma parcial 10 más 1 sobre 2 por 11 al cuadrado, menor o igual que s, y s menor o igual que la integral que va de 10 a infinito. O sea que ahora lo que tendrías es 1 sobre 2 por 10 al cuadrado, más la suma parcial 10. Mete esto a tu calculadora y obtendrás aproximadamente como resultado 1.2016, cantidad que es menor o igual que la suma y que a su vez es menor o igual que 1 más esta expresión. Eso te dará como resultado aproximadamente 1.2025. Ese 10 es la cantidad que sacamos en el ejercicio anterior. Recuerda que eso fue aproximadamente igual a 1.1975. Ahora bien, esto es un acotamiento para la suma. ¿Cómo obtienes el valor aproximado? Bueno, el valor aproximado lo vas a obtener sacando el punto medio de este intervalo, es decir, la suma va a ser aproximadamente igual a 1.2025 más 1.2016 sobre 2. Si tú haces esta operación, pues vas a obtener como resultado aproximadamente 1.2025.
Esto es el valor aproximado de la suma de nuestra serie. De hecho, aquí el valor que obtenemos sí es exactamente igual a esta cantidad. Por lo tanto, la suma es aproximadamente 1.2025. ¿Cuál es el error? Porque recuerda que esto no es exacto. El error lo vas a obtener de la siguiente manera. Ese error no es mayor que la mitad de la amplitud del intervalo. Así que vamos a calcularlo de la siguiente manera. Como 1.2025 menos 1.16 sobre 2, que al hacer operaciones pues será equivalente a tener 0.00045. Si quisiésemos, vamos a decir, redondearlo, esta cantidad, pues también lo podríamos decir que es aproximadamente igual a 0.0005. Y de esa manera, pues diríamos que nuestro error, utilizando 10 términos, es menor a esta cantidad. Y ya tenemos el resultado. Hemos aproximado o hemos dado la aproximación de la suma de nuestra serie y también hemos dado el error de esta aproximación. Por este video es todo. En el siguiente vamos a hablar de otro tipo de serie que nos va a ayudar para la siguiente prueba que demuestre si una serie converge o diverge.